Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Santiago Padierna Espinosa, soy residente de primer año de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y hoy para el Club de Revista les traigo este artículo que trata del uso de fluidos intravenosos balanceados versus solución salina al 0,9% y la mortalidad en pacientes críticos. Para empezar, me gustaría iniciar con un poco de la historia del uso de los líquidos en la medicina. Los primeros reportes de líquidos intravenosos datan de 1832 en el Reino Unido, en la epidemia de cólera que hubo en ese momento. Y esta es como la primera carta al editor donde se evidencia el uso de esto. Fue una solución casera preparada a base de agua, de cloruro de sodio y bicarbonato. Y el reporte es de 5 pacientes, de los cuales 3 se recuperaron y sobrevivieron al cólera y 2 personas más murieron. Sin embargo, en el registro queda que una de esas personas que murió alcanzó a recuperar como la volemia, pero falleció por otras complicaciones. Esta intervención en ese momento fue muy criticada y no fue hasta principios del siglo XX aproximadamente que se retomó, pero los primeros indicios de esta terapia pues, ya están desde antes de mitad del siglo XIX. Ahora hablando un poco acerca del uso de los líquidos en cuidados intensivos, pues tenemos que es una de las terapias más usadas en los pacientes críticos y alrededor del 30% de los pacientes que ingresan a UCI en su primer día reciben reanimación hídrica. Ya cuando se compara con el resto de pacientes que están en UCI, esto puede ser más o menos el 20% de los pacientes que están en una unidad de cuidados intensivos están en reanimación hídrica. Y pues como hace parte de una de las primeras estrategias de manejo del choque, pues es importante hablar un poco acerca de la respuesta fisiológica del choque. Tenemos entonces que el choque, pues hay varias etiologías, puede ser tanto distributivo, hipovolémico, cardiogénico, obstructivo, pero no todos se van a representar como una hipovolemia o con un volumen efectivo disminuido. Dentro de los choques distribuidos tenemos principalmente la sepsis, las quemaduras, la anafilaxia, pero también puede estar la cirugía y el trauma, así como entre los choques hipovolémicos, pues también pueden entrar estas etiologías, como también las pérdidas gastrointestinales. Mientras que en el choque cardiogénico obstructivo, pues generalmente va a estar dado por fallas en la bomba, por infartos de miocardio, por cardiomiopatías, por arritmias, o pues por taponamientos cardíacos o tromboembolismos pulmonares. Cuando tenemos entonces la volemia, el volumen efectivo disminuido, pues puede haber unos signos clínicos que nos ayuden como a identificar eso, principalmente pues la distensión yugular va a estar ausente, ¿cierto? No va a haber distensión venosa, y si tenemos a la mano un ecógrafo podemos ver una cava que es compresible y un corazón que está hiperdinámico, o por lo menos con una función ventricular normal, mientras que en un choque con normovolemia, un choque que no tiene asociado pues la hipovolemia, por lo general va a tener una distensión yugular, como en el caso del choque obstructivo cardiogénico, y en la ecocardiografía pues podemos ver alteraciones de la contractilidad o derrame pericárdico en el caso de un taponamiento cardíaco. Todo esto nos va a llevar entonces a unas respuestas compensadoras del cuerpo que básicamente están dadas por la activación del sistema simpático, la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, la activación de los vasoreceptores, que nos va a llevar a una vasoconstricción arterial, a una venoconstricción y a una taquicardia, como tratando de compensar ese estado de injuria. Y clínicamente pues lo vamos a observar con alteración del estado mental, con taquipnea, con oliguria, con hipotensión, con una hiperlactatemia que nos lleva a una acidosis metabólica, y posteriormente, si esto no se logra compensar, pues llevará a un coma y a la muerte. Entonces es importante hablar de la reanimación hídrica, pues porque es de las primeras estrategias de manejo de los pacientes que tienen una hipovolemia sintomática. Y como mencionamos anteriormente, que son pacientes que tienen una activación neurohormonal, por eso el uso de vasopresores también hace parte del manejo del choque, pues tratando de simular y de llevar lo más cercano a lo posible la respuesta fisiológica del cuerpo. Entonces, dentro del objetivo principal de la reanimación hídrica como tal, es tratar de restaurar o por lo menos mantener lo más cercano a lo fisiológico, el volumen intravascular, tanto con líquidos como con el uso de vasopresores. Pero sin duda lo más importante va a ser tratar de identificar la causa y de tratarla. Entonces, ¿con qué podemos realizar la reanimación hídrica? Pues tradicionalmente tenemos los cristaloides y los coloides. Los cristaloides son los más usados a nivel mundial, son los más económicos, en su mayoría contienen sodio y cloro como mínimo dentro de sus componentes,
y suelen dividirse en la solución salina y las soluciones balanceadas. Pues ahí está el plasma light, el Hartmann y otras sustancias. Mientras que los coloides suelen ser más caros, suelen ser derivados o del plasma o ser semisintéticos, y hay algunos puntuales como la albúmina que tienen unos beneficios en ciertos escenarios, por ejemplo en los pacientes con cirrosis, y una de las características que tienen cuando se comparan con los cristaloides es que alcanzan una mayor expansión de volumen por litro, más o menos de 3 a 5 litros de expansión de volumen cuando se usa un litro de un coloide. Sin embargo, también hay que tener presente que algunas etiologías, por ejemplo el choque hemorrágico, van a requerir dentro de sus estrategias iniciales de manejo, pues el uso de hemoderivados como para tratar de simular esa respuesta lo más fisiológica posible. Entonces, ahora hablando un poco del uso de líquidos en los pacientes críticos, ahí les voy a traer 3 estudios que son como el precedente para el estudio que más tarde les voy a presentar. Este primero es un estudio observacional, es una cohorte retrospectiva, que los datos fueron tomados de esta base de datos del MIMIC-2. Esto es una base de datos de unidades de cuidados intensivos de Estados Unidos, de datos recolectados entre el 2001 y el 2008, y tiene tanto como intervenciones, variables hemodinámicas, datos de laboratorio, de más de 30.000 pacientes. Entonces ha sido una base de datos que es abierta y que ha servido para varios estudios de cohortes. Puntualmente en este se incluyeron pacientes que tuvieran una estancia mínima de 2 días en UCI y que además tuvieran la necesidad de líquidos intravenosos y tuvieran una creatinina de menos de 5 miligramos por decilitro. Y lo que ellos buscaban era evaluar la mortalidad hospitalaria y la ocurrencia de lesión renal aguda. Entonces, pues básicamente los criterios de inclusión de este estudio fueron estar en la base de datos del MIMIC-2 y tener por lo menos 2 días de estancia hospitalaria, una creatinina. Los criterios de exclusión, perdón, fueron que los que no tuvieran 2 días de estancia hospitalaria, tuvieron una creatinina mayor a 5, porque probablemente ya estaban en terapia de reemplazo renal o le iban a necesitar muy pronto, y los que hayan recibido menos de 500 mililitros de cualquier tipo de líquido en toda la estancia en UCI. Estas fueron como las características de la población evaluadas en esa cohorte. Vemos que en la Edad Media, al comparar las personas que sobrevivieron, eran personas de más edad que las personas que no sobrevivieron, perdón, eran personas de más edad que las personas que sobrevivieron. En cuanto al puntaje de SOFA, era un puntaje similar, 7 versus 8. Sin embargo, vemos que las personas que fallecieron tenían más comorbilidades, por ejemplo, tenían 29% versus un 18% en cuanto a falla cardíaca, y en arritmias, que no especifican cuáles, pero tienen 28% versus un 19%. Otra característica importante que era diferente en estos dos grupos era que las personas que fallecieron, un 22% tenían alguna enfermedad neoplásica, versus solo el 15% de las personas que sobrevivieron. Como sabemos, esto se asocia con grado de inmunosupresión, entonces puede afectar pues, el desenlace final. Y otra de las características importantes en las que también diferían estos grupos era el motivo del ingreso a la UCI. Vemos que en las personas que fallecieron, el 50% ingresaron por causas médicas, mientras que solo el 35% de las personas que sobrevivieron ingresaron por causas médicas. Ambos grupos, el 20%, ingresaron por causas coronarias a la unidad de cuidados intensivos, mientras que los pacientes quirúrgicos estaban más representados en los pacientes que sobrevivieron y no en los pacientes que fallecieron. También otro dato importante, en nuestro caso los pacientes sépticos se representaron tan solo el 5% de las personas que sobrevivieron y pues hasta el 12% en las personas que fallecieron. Entonces vemos que hay unas características diferentes pues, en ambos grupos. ¿Cuáles fueron los resultados que los investigadores obtuvieron? Esto fue la incidencia de lesión renal aguda, y vemos que cuando se usó dextrosa al 5% o solución salina al 0.9%, pues había una mayor incidencia de lesión renal aguda comparada con cuando se usó lactato de Ringer, que fue el que se estudió en este caso. Y lo mismo lo vemos para el uso para la mortalidad, tanto en pacientes quirúrgicos como no quirúrgicos. En los pacientes no quirúrgicos, nuevamente la dextrosa al 5% y la solución salina al 0.9%, que se asoció con más mortalidad al compararlo con el lactato de Ringer, y lo mismo en los pacientes quirúrgicos. La conclusión entonces de los autores era que había una asociación entre el uso de solución salina al 0.9% y una mayor incidencia de lesión renal aguda y de mortalidad en los pacientes críticos. Por otro lado, tenemos este otro estudio, que fue el estudio SPLIT. Es un estudio aleatorizado, doble ciego, fue realizado en Nueva Zelanda,
durante 28 semanas entre abril y octubre del 2014, un estudio crossover porque constó de 4 bloques de 7 semanas. Como eran solo 4 unidades de cuidados intensivos, pues, en ese primer bloque de 7 semanas, 2 unidades de cuidados intensivos iniciaron con solución salina del 0,9% y las otras 2 con plasma light 148. El siguiente bloque cambiaban y hacia el final de los 4 bloques, pues cada unidad de cuidados intensivos usó dos bloques cada tipo de solución. El desenlace primario de este estudio era identificar el desarrollo de lesión renal aguda y el desenlace secundario era la necesidad de terapia de reemplazo renal y la mortalidad hospitalaria. Dentro de las características basales de este estudio, vemos que la población pues, es similar, 1.100 participantes aproximadamente en cada grupo, la edad media también, no 60 años aproximadamente, y la mayoría eran hombres en cada grupo. En cuanto a la etnicidad, pues la mayoría eran como neozelandeses blancos, descendientes de europeos, y el resto eran como poblaciones nativas u otras razas. Sin embargo, hay que tener en cuenta acá que la principal fuente de admisión a la UCI en este estudio fueron los pacientes quirúrgicos, un 71% en el grupo de soluciones balanceadas y un 72% en el grupo de solución salina, siendo estos la mayoría ingresos planeados, cirugías selectivas que habían pues como una reserva de UCI para estas cirugías. Tan solo fueron 15 o 14% cirugías emergentes y el servicio de urgencias tan solo fue el 15% en el grupo de solución balanceada y el 13%. Pues vemos que es una fuente de ingreso pues como muy llamativa, la mayoría pacientes quirúrgicos y electivos. ¿Cuáles fueron entonces los resultados de este estudio? Para el desenlace primario de ellos, que fue la lesión renal aguda, ellos la lesión renal aguda la definieron como un aumento por lo menos del doble de la creatinina basal o una creatinina mayor a 3,96 con un aumento mínimo de 0,5 miligramos por decilitro. Esa fue la definición en este estudio de lesión renal aguda. Vemos que se presentó en 9,6% de los pacientes con solución balanceada y 9,2% de la solución salina, con un riesgo relativo de 1,04, que atraviesa la unidad, que no era estadísticamente significativo. Y dentro del desenlace secundario, que era la necesidad de terapia de reemplazo renal, vemos que esto se presentó en un 3,3% de los pacientes en el grupo de solución balanceada y en un 3,4% del grupo de solución salina, nuevamente con un RR de 0,96 que atravesaba la unidad, no estadísticamente significativo. Entonces la conclusión de los autores de este estudio fue que no había una diferencia entre el uso de soluciones balanceadas y el uso de solución salina, por lo menos para el desarrollo de lesión renal aguda y para la incidencia de terapia de reemplazo renal en los pacientes en unidades de cuidados intensivos. Sin embargo, después salió este nuevo estudio, el estudio SMART, que salió en el 2018. Es un estudio que también fue un estudio autorizado, pero este no estuvo cegado, fue un estudio abierto, y en este caso se comparó fue el lactato de Ringer con Plasma Light A versus la solución salina. Entonces, algunos centros usaban Plasma Light A, otros lactato de Ringer, y en el grupo pues, de solución salina sí fue al 0,9% en todos los centros. Este fue realizado en 5 unidades de cuidados intensivos de Estados Unidos y también fue un estudio crossover. Sin embargo, aquí se realizó fue por meses. Los meses pares se administraba una solución y los meses impares se administraba la otra. Fue por 11 meses que se hizo este estudio y el desenlace principal fue un desenlace compuesto entre mortalidad por cualquier causa, más necesidad de terapia de reemplazo renal o una disfunción renal persistente, que ellos la definieron en este estudio como un aumento sostenido de la creatinina basal menos mayor al 200%. Entonces, dentro de las características como de la población, vemos que era un poquito más joven comparado con el estudio anterior, de una edad media de 58 años. La mayoría igualmente eran hombres, 57-58%. Vemos que de los pacientes que tuvieran como coexistencias pues ya renales previamente, el 17% tenían enfermedad renal crónica en estadio 3 o mayor, ¿cierto? Pero aquí lo importante es el motivo de ingreso a la UCI. 50% en ambos grupos fueron desde la sala de emergencias, diferente al estudio anterior, que tan solo fue el 15%, más o menos. Dentro de los diagnósticos muy importantes al ingreso a la UCI, el 14% en ambos grupos tenían un diagnóstico de sepsis o de choque séptico y solo el 8% pues, tenían como un diagnóstico de TEC.
Los que estaban sometidos a ventilación mecánica alrededor de un 34% en ambos grupos y el uso de vasopresores alrededor de un 26% en ambos grupos. Entonces vemos que era un poquito diferente la población de este estudio comparado con el anterior. ¿Cuáles fueron los resultados de ellos? Vemos que para el desenlace principal, que fue ese desenlace compuesto, el desenlace se presentó en un 14.3% de los pacientes del grupo de soluciones balanceadas versus un 15.4% de los pacientes del grupo de solución salina, con un OR ajustado de 0.9, en un intervalo de confianza que iba de 0.82 hasta 0.99, muy cercano de la unidad. Pero cuando evaluamos los desenlaces, los componentes de ese desenlace primario por separado, que era la mortalidad hospitalaria 30 días, no alcanza la significancia estadística, no es reajustado a 0.9, pero que atraviesa la unidad. Cuando vemos la necesidad de terapia de reemplazo renal, un OR de 0.84, que nuevamente atraviesa la unidad, y cuando vemos la disfunción renal persistente, que ellos definían como ese aumento mayor o igual al 200% de la creatinina basal, uno es reajustado 0.96 que nuevamente atravesaba la unidad. Entonces, si bien el desenlace compuesto nos mostraba un beneficio a favor del uso de soluciones balanceadas, vemos que cuando se evaluaba por separado cada uno de esos componentes no se lograba pues como encontrar los mismos resultados. Sin embargo, los autores del estudio concluyen pues que el uso de soluciones balanceadas, en este caso el lactato de Ringer, Plasma Light A, se asocia pues con una menor incidencia de, por lo menos de ese desenlace renal mayor, que era pues tanto mortalidad como lesión renal aguda que requiere terapia de reemplazo renal o una enfermedad renal pues crónica posterior a ese evento. Entonces, eso fue como básicamente los estudios que más motivaron como el desarrollo de este, que es el que les traigo el día de hoy. El estudio, pues el título, el nombre que recibió fue el estudio BASICS. Es un estudio multicéntrico que fue realizado en 75 unidades de cuidados intensivos de Brasil entre el 2017 y el 2020. Es importante que esto del 2020 fue solo hasta marzo del 2020 que se reclutaron pacientes, entonces básicamente fue como en la era pre-COVID. Muy pocos pacientes pues con COVID alcanzaron a ingresar, y es un estudio factorial. Ellos no solo quisieron analizar el tipo de líquidos entre soluciones balanceadas y solución salina al 0.9%, sino que ellos también buscaron evaluar diferentes velocidades de infusión. Pues estos resultados se publicaron pues en otro artículo, pero se usó la misma población para evaluar esa intervención también. Entonces, ¿cuáles fueron los criterios de inclusión de este estudio? La primera fue la necesidad de expansores de plasma sin contraindicación para los usados en el estudio, que en este caso fue Plasma Light 148 y solución salina al 0.9%, pero una proyección de una estancia en UCI de más de 24 horas y que al menos tuvieran un factor de riesgo asociado para el desarrollo de lesión renal aguda, que era estos de acá, de una edad mayor a 65 años, que estuvieran hipotensos, que tuvieran necesidad de vasopresores, fueran pacientes con diagnóstico de sepsis, que tuvieran por lo menos 12 horas de ventilación mecánica invasiva o no invasiva, y que tuvieran una oliguria definida como un gasto urinario menor o igual a 0.5 cc por kilo por más de 3 horas, y que tuvieran una creatinina al ingreso mayor a 1.2 miligramos por decilitro en mujeres y mayor a 1.4 en hombres. O el último, pues como criterio que ellos estimaron como factor de riesgo para lesión renal aguda fue el que tuvieran antecedente de cirrosis o una injuria hepática aguda al momento del ingreso a UCI. ¿Cuáles fueron los criterios de exclusión de este estudio? Pues los pacientes menores de 18 años, los que ya estaban en terapia de reemplazo renal, que tenían una probabilidad de la misma muy alta, que fuera a suceder en las próximas 6 horas del ingreso a la UCI, que tuvieran una hiponatremia o una hipernatremia grave, definida como un sodio menor a 120 o mayor a 160, que tuvieran una alta probabilidad de muerte en las siguientes 24 horas, que tuvieran ya diagnóstico de muerte cerebral o sospecha de muerte cerebral, los pacientes en cuidado paliativo y los que tuvieran una hipercalemia con un potasio mayor a 5.5. Si un paciente cumplía alguno de estos criterios, pues no entraba en el estudio. ¿Cuál fue la intervención que ellos realizaron? La intervención consistió en administrar solución salina al 0.9%, Plasma Light 148, y eran bolsas todas de 500 mililitros, pues con un código único de acuerdo al tipo de líquido. Y algo importante que ellos mencionan era que toda infusión o dilución de medicamentos que se tuviera que preparar
en más de 100 mililitros se tenía que administrar pues, en los líquidos del estudio. Aquí un poco para hablar acerca de la diferencia en la composición de la solución salina, 0,9% del Plasma-Lyte 148, vemos que la solución salina tiene cloro y sodio, una relación de 154 milequivalentes por litro y tiene un pH aproximado de 5, mientras que el Plasma-Lyte 148 pues tiene más componentes. En cuanto al sodio tiene 140 milequivalentes, de cloro 98, potasio tiene 5, tiene 1,5 de magnesio, 27 milimoles de gluconato, 23 de acetato y un pH que ronda los 6. Sin embargo, pues Plasma-Lyte 148 sabemos que no es como el más usado en nuestro medio. Por lo general aquí solemos usar lactato de Ringer, pero tiene una composición similar. El lactato de Ringer con respecto al sodio tiene 130 mil equivalentes, de cloro no son 98, sino 110 mil equivalentes, de potasio en vez de 5 tiene 4 mil equivalentes, no tiene magnesio, pero sí tiene calcio, 3 mil equivalentes, no tiene gluconato y pues en vez del acetato está el lactato que son 27 milimoles y el pH aproximado también es de 6. Entonces, si bien tiene algunas diferencias con el Plasma-Lyte, pues es bastante similar a este. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de este estudio? Hubo un objetivo primario que era evaluar la mortalidad a 90 días y para este objetivo primario se realizó un análisis por subgrupos entre los pacientes que tenían sepsis y no tenían sepsis, de los pacientes que tenían la lesión renal aguda, CAIGO 0 o 1 versus 2 o 3, los pacientes quirúrgicos y no quirúrgicos, con TEC y sin TEC, y los los pacientes que tuvieron un puntaje Apache mayor o menor a 25. El desenlace secundario pues, fue la necesidad de terapia de reemplazo renal a los 90 días, una lesión renal aguda CADIGO 2 o 3 a los 3 y 7 días de estancia en UCI, un puntaje de SOFA a los 3 y 7 días y los días libres de ventilación mecánica a los 28 días. ¿Cuál fue la hipótesis de los investigadores? La hipótesis de ellos es que iban a tener una mortalidad del 35% en los pacientes con solución salina, el 0,9%, y ellos querían demostrar una reducción de la mortalidad con un HR de 0,9 a favor del uso de solución balanceada. Entonces, con base en este supuesto, calcularon el tamaño de la muestra con un poder del 89%. ¿Cómo realizaron ellos el análisis estadístico? Se realizó un análisis por intención a tratar y en esos análisis por subgrupos del desenlace principal se realizó una regresión de Cox. De igual forma, para el desenlace primario se realizó un análisis por protocolo. Entonces acá vemos cómo fue la aleatorización. Alcanzaron a ingresar 11.052 pacientes a la aleatorización. De estos, pues como vemos, se divide como en 4 subgrupos, pero realmente esto es el grupo de solución balanceada, este es el grupo de solución salina, pero como ellos también estaban evaluando una velocidad de infusión con estos mismos pacientes, por eso se ven como 4 subgrupos diferentes. Del total de los pacientes aleatorizados en el grupo de solución balanceada, 5.230 pacientes fueron incluidos pues como en el análisis del desenlace primario y el total de los pacientes ingresados aleatorizados al grupo de solución salina, 5.290 pacientes analizados pues para el desenlace primario. En cuanto a la distribución de los grupos, las características basales de la población, vemos que la edad media fue de 60 años en el grupo de solución balanceada y 61 años en el grupo de solución salina, pues una edad muy similar. Nuevamente la mayoría de los pacientes fueron hombres, 55% en ambos grupos. Y en cuanto a los motivos del ingreso a la UCI, vemos que solo el 47 y 49% de los pacientes ingresaron como con una cirugía electiva. Más de la mitad de los pacientes fueron ingresos no planeados a UCI. De esos, el 22% en cada grupo correspondieron a ingresos desde el servicio de urgencias. Tan solo el 12% fueron cirugías no electivas o cirugías emergentes y del traslado de salas pues de pisos de hospitalización a la unidad de cuidados intensivos fue alrededor del 10% en ambos grupos. El resto pues ya fueron como remisiones de otros hospitales o de otras unidades de cuidados intensivos. Y vemos que la media del puntaje Apache en ambos grupos fue de 12 puntos. En cuanto al puntaje SOFA, la media fue de 4 puntos en ambos grupos. Y el diagnóstico de sepsis, vemos que en este caso el 18% de los pacientes que estaban en el grupo de solución balanceada tenían un diagnóstico de sepsis, el 19% de los pacientes de la solución salina
tenían diagnóstico de sepsis, que comparado con el estudio previo que les mostré, pues es un poco más de la cantidad total de los pacientes. En cuanto a pacientes con TEC, fue alrededor del 4% en ambos grupos. Es importante tener en cuenta la hipotensión. Alrededor del 60% de los pacientes en ambos grupos ingresaron con hipotensión a la unidad de cuidados intensivos. El 50% estuvieron sometidos a ventilación mecánica, pero de estos la mayoría pues fue ventilación mecánica invasiva, el 44% en ambos grupos. La creatinina media fue de 1.2 en ambos grupos y el diagnóstico del antecedente de falla cardíaca pues fue similar, 11.4% en el grupo de solución balanceada y 10% en el grupo de solución salina. Y acá este último componente de la tabla 1 importante fue la cantidad de pacientes que recibieron cualquier tipo de líquido las 24 horas previas al ingreso a la UCI. Vemos que el 68% en ambos grupos recibió cualquier líquido, cualquier cantidad de líquido previo al ingreso a la UCI, que tan solo el 44% en el grupo de soluciones balanceadas y el 46% en el grupo de solución salina alcanzó a recibir más de 1 litro de líquidos, pero que la mediana entre ambos grupos fue precisamente de 1 litro. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados de ellos? El desenlace primario, que fue la mortalidad 90 días, que se presentó en el 26.4% de los pacientes con solución balanceada y un 27.2% en los pacientes en el grupo de solución salina, con un HR de 0.97, con un intervalo de confianza de 0.9 a 1.05, que atravesaba la unidad, no estadísticamente significativo. Dentro de los desenlaces secundarios vemos la necesidad de terapia de reemplazo renal durante la estancia hospitalaria, que es este último de acá, se presentó en un 7.5% de los pacientes del grupo de solución balanceada y un 8.1% en los pacientes del grupo de solución salina, con un OR de 0.93, con un intervalo de confianza de 0.81 a 1.06, también no estadísticamente significativo. Y adicionalmente ellos calcularon una incidencia de la necesidad de terapia de reemplazo renal a los 90 días por 1000 pacientes día. La incidencia calculada en el grupo de solución balanceada fue de 0.88 y en el grupo de solución salina fue de 0.93, con un RR de 0.95, también atravesada la unidad, que no fue estadísticamente significativo. Dentro de los análisis por subgrupos que ellos realizaron a ese desenlace principal, que era el de mortalidad de 90 días, que lo dividieron pues, por estadio cardíaco, por sepsis, por lesión pues, cerebral, por TEC, pacientes quirúrgicos o por el puntaje de Apache, vemos que ninguno de esos desenlaces se alcanza significancia estadística, a excepción de los pacientes con TEC, que obviamente se favoreció el uso de solución salina, con un resultado estadísticamente significativo, un HR de 1.48, con un intervalo de confianza entre 1.03 y 2.12. El resto de este análisis por subgrupos no mostró beneficios para ninguna de las dos intervenciones, pero en este caso la que se buscaba el beneficio que era la solución balanceada. Entonces ahora pasando al análisis pues, del estudio de acuerdo a los criterios de la guía JAMA, la primera pregunta que se nos hace es ¿qué tan serio es el riesgo de sesgos? Entonces, a las preguntas de si fueron los pacientes aleatorizados y si estuvo oculta esa aleatorización, la respuesta es sí. Ellos realizaron una aleatorización que fue oculta hasta que terminó esta y se realizó por medio de un software y fue permutada en bloques de A12. Como ellos también estaban evaluando la velocidad de infusión, entonces fue permutada por centro, por unidad de cuidados intensivos y de acuerdo a la velocidad de infusión a la que iba a ir cada uno de los pacientes. Pero si fue oculta la autorización, entonces a estas dos preguntas, pues la respuesta sería sí, le daríamos pues como el visto bueno. En cuanto a si eran los pacientes del grupo control y tratamiento similares entre ellos, pues nuevamente les traigo esta tabla, les pido disculpas, se me corrieron las barritas. Vemos que la edad media era similar, 60-61 años en ambos grupos, que el motivo de ingreso a la UCI fue similar en ambos grupos, no planeado en el 52-51%, casi la misma proporción de pacientes que ingresaron desde el servicio de urgencias y por cirugías emergentes, y casi la misma cantidad de pacientes también, casi 48% versus 49% de cirugías selectivas. Entonces, en cuanto al motivo de ingreso a UCI también fueron similares, también en el puntaje Apache de 12 y en el SOFA que previamente lo vimos que fue de 4 puntos. En cuanto a otros factores que podían pronósticos, como para la mortalidad, vemos que el diagnóstico de sepsis nuevamente fue similar en ambos grupos, 18 y 19%,
ingresaron pues como en características clínicas similares con hipotensión. El 60% de los pacientes a este estudio llegaron con hipotensión a la unidad de cuidados intensivos y que estuvieron sometidos a ventilación mecánica invasiva, el 44% de ambos grupos. Y nuevamente esta tablita, en cuanto al manejo previo al ingreso a UCI, pues el 68% de los pacientes en ambos grupos alcanzó a recibir cualquier tipo de líquido antes de llegar a la UCI, con una media de 1 litro en cada brazo. Entonces, en cuanto a las características basales, también considero que eran similares en ambos grupos, y también se le daría pues, como el visto bueno en este punto. A la siguiente pregunta es si estuvieron cegados en el estudio. La respuesta es sí. Ahí mencionan que hubo cegamiento tanto de los pacientes, de los investigadores, de los evaluadores de resultados y del personal asistencial. Personal asistencial principalmente hace referencia a las personas que distribuían pues como el servicio farmacéutico, que era el encargado de llevar pues las bolsas con los líquidos a cada unidad de cuidados intensivos, y como cada bolsa estaba codificada, pues también hubo cegamiento de esta parte. Y algo que ellos sí dejaron en claro en el estudio era que la necesidad de líquidos, de si hacer reto o no con fluidos, y el manejo general de la patología de base del paciente y como tal de todo lo que presentara el paciente en la unidad de cuidados intensivos, pues dependió exclusivamente del médico tratante. Entonces, a la pregunta de si estuvieron cegados en el estudio, pues la respuesta también sería sí. Siguiendo a la pregunta de si hubo pérdidas en el estudio, volvemos al gráfico de la aleatorización y vemos que, como les mencioné previamente, esta fue la cantidad de personas que se aleatorizaron. Sin embargo, vemos que hubo personas en cada uno de estos subgrupos que se aleatorizaron, pero no recibieron el tratamiento de acuerdo a la aleatorización. Y esto se explica por unos pacientes duplicados en los grupos, pues que obviamente no podían estar duplicados, y la gran mayoría de estos pacientes se explican por pérdidas en el consentimiento informado. ¿Y esto por qué se dio? Porque al momento de ingresar los pacientes a la UCI, si no tenían forma de firmar ellos el consentimiento informado o un tutor legal, como el estudio fue hecho en Brasil, la ley ya les permitía aleatorizarlos, pero una vez tuvieran pues como algún representante legal o el paciente estuviera en condiciones de firmar el consentimiento informado, pues lo tenían que hacer firmar. Sin embargo, pues vemos que esta cantidad de personas en cada subgrupo se alcanzó a aleatorizar porque en el momento de ingreso no hubo forma de firmar el consentimiento informado, pero posteriormente no se pudieron incluir pues en el tratamiento ni en el análisis del estudio porque no firmaron el consentimiento informado. Como tal, pérdida del seguimiento, porque estuvieran, porque no se pudiera tener la información al final del seguimiento, fueron 15 pacientes en el grupo de solución balanceada y 10 pacientes en el grupo de solución salina. En total, teniendo la sumatoria de todos estos pacientes que no se lo autorizaron y que no fueron incluidos en el análisis del desenlace final, fue en total alrededor de 5% de pérdidas en cada brazo del estudio. Entonces, la respuesta es si hubo pérdidas, sí, hubo pérdidas y alrededor de un 5% en cada brazo del estudio. Si se paró el estudio de forma temprana, no. El estudio culminó y se hizo el seguimiento pues mínimo, que fue hasta los 90 días después del ingreso a la UCI. Y si los pacientes fueron analizados en el grupo en el cual fueron autorizados, sí, como mencioné previamente, ellos realizaron análisis por intención a tratar en el desenlace, en los desenlaces, en la evaluación de los desenlaces. En cuanto a los resultados, volvemos a la tablita, ¿cierto? El desenlace primario, vemos que el HR es de 0.97, que atraviesa la unidad, y en la diferencia pues absoluta están solo el 0.8%. De los desenlaces secundarios, pues, la necesidad de terapia de reemplazo renal, tanto el cálculo de la incidencia de la necesidad como la necesidad propia durante la hospitalización, ambos resultados atraviesan la unidad, pues tampoco se considerarían estadísticamente significativos. Y como vimos anteriormente en el análisis por subgrupos, pues lo único que mostró una diferencia fue la mayor mortalidad de los pacientes a 90 días con TEC que recibieron soluciones balanceadas. El resto de los desenlaces secundarios y de los análisis por subgrupos no mostraron diferencias ni a favor ni en contra del uso de alguna de las soluciones evaluadas en este estudio. Ya pasando a las últimas preguntas que nos propone la guía JAMA, de si puedo aplicar estos resultados a mis pacientes. La primera, que si eran pacientes similares a los de mi práctica, yo considero que sí, pues eran pacientes, como vimos, de un promedio de edad de 60 años, es decir, pacientes con una edad ya de adultos no mayores, pero sí nada importante.
eran pacientes con comorbilidad, unos que tenían falla cardíaca, cirrosis, una creatinina promedio de 1,2 al ingreso. La mayoría de estos pacientes fueron ingresos no planeados, como por lo general sucede también en nuestro medio. Y si tenemos en cuenta los estudios previos que les mostré, ese fue el estudio que más pacientes con sepsis incluyó dentro de esa población. En nuestro caso es un diagnóstico pues muy importante, entonces yo considero que sí eran pacientes similares a los que nos podemos encontrar en la práctica diaria. Si los resultados eran importantes para los pacientes, pues considero que sí. Lo que ellos estaban evaluando básicamente era mortalidad y necesidad de terapia de reemplazo renal. Creo que son desenlaces que importan pues a la hora de ser evaluados y para los pacientes especialmente. Y si los beneficios son mayores a los riesgos para el paciente, pues realmente acá, como vimos, no hubo beneficio a favor de la intervención, pero también es claro el artículo mencionar que no hubo efectos adversos mayores en ninguno de los grupos. Entonces, pues la respuesta también, pues ahí sería como sí, pero pues realmente no hubo un beneficio, pero tampoco hubo daño a los pacientes pues en el estudio. Entonces, en conclusión, yo considero que hasta el momento es el estudio con mejor metodología que se ha realizado para evaluar esta pregunta, el tipo de líquidos que deberíamos usar en pacientes críticos, que los resultados de este estudio no apoyan la preferencia de soluciones balanceadas ni para disminuir mortalidad ni para disminuir necesidad de terapia de reemplazo renal, y que en TEC es algo que es muy discutible la inclusión de pacientes con TEC en este estudio, porque previamente ya sabíamos que la solución salina es el líquido de elección en los pacientes con TEC, pero pues aquí se reflejó pues también que sigue siendo consistente la ventaja de la solución salina versus las soluciones balanceadas en el TEC. Y eso era lo que les traía para el día de hoy. Muchas gracias. Muy bien, Santiago. Excelente, excelente trabajo, hermano. Felicitaciones. Yo, mientras resultan las preguntas del público, recuérdeme por favor si los autores comentan, porque hay un aspecto muy importante en esta discusión con las soluciones y es lo que se persigue realmente con el utilizar una u otra. Digamos que el mecanismo fisiopatológico o la preocupación con la variable intermedia o sustituta es el asunto de los cambios en el cloro y en el pH sanguíneo. Entonces, ellos hicieron una medición de los valores de cloro cuando la gente empezó y por lo menos una semana después o 5 días después de recibir líquidos. Y la segunda pregunta es, no recuerdo si nos comentó el volumen que recibió cada grupo en promedio o en mediana de las respectivas soluciones, así como por día. Yo tengo en mi mente que había como una figurita con eso, Santi, no me acuerdo. Profe, en cuanto a la medición de cloro, no, ellos no hacen mención pues como de esto durante el estudio. Y en cuanto a la mediana, pues como de líquidos que recibieron, no hay como tal una figura, pero ellos sí lo mencionan que fue una mediana de 2,9 litros en ambos grupos, pues que eso fue como una de las críticas pues como externas que tuvo el artículo, que comparado con el SMART, sobre todo, que la mediana ahí fue de 4 litros, pues en este fue solo de 2,9. Entonces que eso podía como influir en los resultados, era lo que mencionaban pues como otras personas, pero sí fue 2,9 litros en cada grupo. Los valores del cloro no los recuerda, hermano, o no lo mencionaron. No, no, profe, no lo mencionaban en el estudio. Ok. Bueno, muy bien. Desde doctora Tencia, adelante. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Muy bien. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo también tenía la misma inquietud que el profe Fabián, porque lo que uno ve en la práctica clínica diaria es que en unidades de cuidado intensivo, las soluciones balanceadas de Harman se utilizan específicamente en el paciente que después de una reanimación vigorosa con salino o con cualquier solución no balanceada, empieza a tener acidosis hiperclorémica o tiene hipercloremia o la diferencia de iones, la efectiva o aparente le da alta a favor de una acidosis hiperclorémica. Entonces creo que sería, o lo ideal es que en esos pacientes en donde hay hipercloremia, ver qué sucede si los aleatorizamos a solución salina y cómo varió el anion gap y el pH en un lado y en otro. Pero supondría yo que si el número de individuos en el ensayo fue lo suficientemente alto y si se realizó una aleatorización
adecuada, los pacientes con cloro alto y cloro bajo o cloro normal probablemente estén distribuidos de manera aleatoria en un lado y en el otro. ¿Esto qué quiere decir? Que posiblemente, y tengan una representación, que posiblemente, pues aunque las conclusiones del ensayo son válidas desde el punto de vista de la aplicabilidad interna del mismo, todavía nos queda ese subgrupo de pacientes en donde comparándolos, la solución balanceada versus cristaloides usuales, solución salina, puedan beneficiarse de la solución balanceada en vista de la acidosis hiperclorémica. Gracias. De acuerdo, yo iba en ese mismo sentido, más que en el problema del riesgo de sesgo, es pensando en a qué pacientes le llevamos estas conclusiones, porque yo diferiría decir, qué bueno que tienes, Santi, las diapositivas acá, la de la conclusión, porque yo estaría de acuerdo parcialmente con con su conclusión, con su segunda conclusión. Parcialmente en el sentido de que los resultados no apoyan la preferencia de soluciones balanceadas, pero en una población muy específica de pacientes que ya están admitidos a UCI, que vienen predominantemente de cirugía, también por lo menos la mitad de esa cirugía o mayoritariamente una cirugía planeada, y que además desconocemos, porque es que hay una cosa que siempre nos ha preocupado en la interpretación de estos estudios es qué consideraciones tenemos en el paciente que atendemos por urgencias, fresquito, versus el paciente que llega a la unidad de cuidado intensivo donde ya algún grado de reanimación buena o mala ha tenido. Entonces la tercera consideración es que estos pacientes ya recibieron líquidos. O sea, en UCI en pacientes con una atención previa diferente y con una admisión predominantemente quirúrgica es cuando pareciera que las soluciones balanceadas no cuentan nada, no aportan. Pero yo sigo con la duda en los otros pacientes. En el clásico paciente de urgencias que llega por cualquier condición de necesidad que amerite la necesidad de líquidos, ahí hay una población en la cual todavía no tenemos muy claro qué es realmente lo que deberíamos preferir con respecto al tipo de líquidos. Porque ahí se conjugan tres cosas distintas. Hay tres aspectos diferentes en el paciente que reanimamos en urgencias, de los cuales este estudio apenas trata de resolver un pedacito. Esas tres cosas diferentes son el tipo de paciente y específicamente, qué tanto conocemos nosotros de la necesidad de líquidos de ese paciente, porque recuerden que ese es un problema muy grave desde el punto de vista clínico, es cómo hacemos en urgencias para identificar el paciente que nos llega con o sin hipotensión, qué tanto es su requerimiento de volemia o de volumen. Eso se ha estudiado muchísimo en el paciente crítico con todas estas técnicas para tratar de medir de manera invasiva o semi-invasiva el requerimiento de volumen y la respuesta al volumen, pero eso en urgencias no está tan claro. Entonces, no está tan claro en urgencias. Una vez tenemos el paciente por la condición clínica que sea, o traumática, o quirúrgica, o por urgencias toxicológicas, por sepsis, ¿cómo hacemos para identificar exactamente el requerimiento de líquidos de ese paciente? El segundo componente es el que trata de resolver este estudio, es, bueno, ¿con qué tipo de líquido lo empezamos a reanimar en urgencias? Y el tercero, que es el que también tratan de resolver ellos con el estudio, con el otro análisis concurrente con este, es con qué velocidad hacemos esa reposición. Entonces, yo creo que el asunto no es tan sencillo y yo sigo sintiendo, con base en el SMART, con base en numerosos estudios observacionales, que si uno en urgencias, cuando quiere reanimar, tiene la opción de tener una de nuestras soluciones balanceadas, sencillas, lactato, Harman. Si uno quiere reanimar y tiene esa solución, yo me sentiría más tranquilo con ese tipo de reanimación, con soluciones con Harman o con... El San Vicente Corpaul nos hizo hace muchos años, cuando se puso de moda el Plasma Light, nos hizo una versión criolla del Plasma Light que se llama la solución multielectrolítica, que yo entiendo que se usa en algunas instituciones y sobre todo en pediatría, pero en los servicios de urgencias de adultos creo que no está disponible. De manera que lactato o Harman, yo sentiría que en urgencias
sigue siendo una opción razonable con la cual diríamos que es posible encontrar una respuesta o es posible encontrar una mejoría desde el punto de vista renal, y parece muy poco probable que encontremos efectos adversos que hagan esa intervención más, digamos, nociva para los pacientes, con la excepción del TEC, que eso yo le comentaba a Santiago cuando discutimos este artículo, que esa consideración me pareció bastante delicada, incluso desde el punto de vista ético, porque es una más o menos constante en el conocimiento de la atención de urgencias del paciente con trauma craneoencefálico hace mucho tiempo que la solución salina es el tratamiento o es el líquido de elección básicamente por los problemas de osmolaridad. Es decir, yo creo que ya había mucha información previa que sugería que las soluciones balanceadas de cualquier tipo, el Harman-Ringer o la Plasmalide o lo que sea, en estos pacientes es nociva. Entonces, me causaba mucha curiosidad que en los comités de ética que aprobaron este estudio no hubieran requerido la exclusión de esos pacientes con TEC desde el principio en el ejercicio de reanimación, porque esa es una intervención que parece ser, pues, esto simplemente confirma algo que ya veníamos sabiendo, y es que al TEC no se le pone Harman, así de sencillo. Bueno, yo no veo por acá más manos levantadas. No sé, Santiago o Carlos, si tienen un comentario adicional. No, no, profe, yo creo que ya pues, la conclusión que usted también aportó ya nos deja bastante claridad del panorama. Bueno, entonces muchas gracias. Yo creo que fue una reunión muy productiva. Hizo que Santiago un excelente trabajo. Muchas gracias por la revisión y gracias a todos por la participación en el Club de Revistas del Departamento. Feliz día y feliz semana.